1, 0. Muy bien, queridos hermanos. Vamos entonces a entrar a este tema que titula La ley de Dios. Bueno, en el libro de Apocalipsis 11, 19 vamos a leer. Vamos a hacer una oración cortita, de ahí vamos a arrancar con este tema. Dice lo siguiente: entonces fue abierto el santuario de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista del arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Nos dice en el libro de Apocalipsis 11, 19. Vamos a hacer una oración cortita. No sé si Jelsin quieres orar, algo cortito nomás. Listo. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, hoy un grupo de testigos se reúne para estudiar y comprender, Señor, las leyes, los principios básicos de nuestra fe. Dios mío, que nos dé mucha inteligencia, mucha sabiduría para poder comprender, entender y también memorizar palabras. Amén. Bien, bien, queridos hermanos, buenas noches. Espero que estén todos bien. Bueno, vamos a hacer rápido nomás la exposición. Nos está quedando 20 minutos, 25 minutos, ¿no? Voy a exponer en cualquier momento que ustedes no entiendan algo, me preguntan nomás. Terminando esta clase, los que tienen mi celular por interno me pueden seguir escribiendo al respecto para aclarar algunos puntos. Y hermanos, con relación a la ley de Dios, entonces vamos a entender, acá dice, quedó, dice, a la vista el arca del pacto de Dios en su santuario. Esta ley de Dios, entonces, ¿dónde está? Dice, en su santuario celestial, está en el cielo, la original, ¿no? La copia fue dada a los hebreos, ¿no? Entonces la original siempre ha estado en el cielo. Uno de los testimonios del espíritu de profecía nos dice lo siguiente: en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado sobre el juicio y la justicia, y en el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia, por medio de la cual se prueba toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio ante él, cual Cristo ofrece su sangre en favor del pecador, ¿no? Entonces acá entendemos, en el cielo hay un santuario, en ese santuario está la ley de Dios, la original, ¿no? Otro testimonio: cuando se abrió el templo de Dios en el cielo, se vio el arca del pacto en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Se encuentra consagrada y entronizada la ley divina. Y esta, ¿no? El otro testimonio dice: la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original, del cual eran copias exactas los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco. Ahí está, ¿no? Entonces había un original, siempre, ¿no? Ha existido desde la eternidad. En el libro de Apocalipsis 15:5 nos dice: después miré y vi que se abrió el santuario del cielo, la tienda del pacto, ¿no? Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en el cielo. Bien, entonces esta ley de Dios en el cual se rigen todos los seres celestiales, los seres creados, entonces tienen que guardar, vivir de acuerdo a esos preceptos, a esa ley de Dios, ¿no? Si es que llegan a fallar en algo, entonces eso es considerado pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice la Santa Escritura lo siguiente. En el libro de Juan 3:4 dice: cualquiera que hace pecado, ¿qué hace? Traspasa la ley, ¿no? Entonces la transgresión a la ley es pecado. Entonces podemos llegar a entender quién fue el primer pecador en el cielo. Vamos a entender que Satanás, ¿no? Satanás es el primero que ha pecado, por eso él fue expulsado del cielo, ¿no? Eclesiastés 12, del 13 al 14. El fin de todo sermón es oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio,
el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Bien, acá ya viene a ser para la tierra, ¿no? Bien, entonces la ley de Dios pasó entonces del cielo para la tierra, se le dio a Adán y Eva, ¿no? Romanos 4:15, porque la ley obra ira, ¿ya? Porque donde no hay ley, tampoco hay rebelión. Este es uno de los puntos, ¿no? Uno de los puntos importantes de que muchas denominaciones no quieren que haya ley porque no quieren que haya pecado, ¿no? Entonces, si hay ley, hay pecado. La transgresión es pecado, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos ir diciendo? Hay muchos textos, yo los voy a pasar en el grupo, ustedes lo van a tener este material para que lo puedan repasar. Primero de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión, ya lo hemos leído esa parte. Bien. Ahora, ¿qué pasó en la creación? En la creación nos dice el testimonio, después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y se juntaban a la condición de un orden de seres santos. Ahí está, ¿no? Después de la caída, entonces, después de la caída de Adán, no ha sido cambiado la ley de Dios, seguía vigente. En los tiempos de Jesús, entonces, la ley de Dios fue dada en el monte Sinaí a Moisés, ¿no? Y Moisés, en realidad, ya lo escribió. Más antes estaba en su mente de Adán y Eva, ahí estaba, ¿no? Grabado la ley. Entonces, más a futuro ya fue dado en tablas de piedras, fue dado a Moisés, en tiempos de Jesús. ¿Qué nos dice? Jesús dijo, no penséis que no he venido para desatar la ley o para abolir, ¿no? No he venido para descartarla, sino para cumplirla he venido. De eso dijo Jesús, ¿no? Jesús también dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el primer más grande mandamiento. Entonces, para guardar la ley, tenemos que amar a Dios y es de esa forma nosotros vamos a poder cumplir, ¿no? sus mandamientos, los 10 mandamientos en realidad. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los primeros 4 es amar a Dios, el amor a Dios, y los últimos 6, amor al prójimo, ¿no? Bien, ahí están los 10 mandamientos entonces. Acá hubo un joven rico que se le acercó a Jesús. Un joven se le acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntáis acerca de lo que es bueno? Solo hay uno bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿no? Ahí está, guardar los mandamientos es algo bien importante, ¿no? Son estatutos entonces de Dios que tenemos que cumplir para ser gobernados por Dios. Nos dice uno de los testimonios cada día con Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios dará como resultado que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, la obediencia es un camino, ¿no? Para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. La obediencia es un punto muy importante. Y Jesús fue diciendo varias cosas, ¿no? Vamos a leer otro texto, otro libro, a ver, Marcos 1:21. Y fueron a Capernaum. Cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Jesús asistió el sábado a la iglesia. Y el sábado fue una institución dada dada en el Edén, porque desde la eternidad todos guardaban el sábado la ley de Dios. Y acá también cuando este mundo sea totalmente purificado, va a ser restablecido. ¿Qué dice el profeta mesiánico en el libro de Isaías 22 al 23? Dice, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestros nombres, ¿no? Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo que el Eterno. Entonces, cuando pase todas esas cosas, sean restablecidas todo el mundo, cuando estemos viviendo con Dios para siempre en la eternidad, de sábado en sábado, entonces vamos a ir a adorar, ¿no? Nos dice los testimonios, desea a todas las gentes. ¿Qué nos dice apoyando al respecto a este punto? Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra,
El santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí. Ese dijo Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, de sábado en sábado, después que todo ya ha pasado, ¿no? Ya han sido castigados los malos, Satanás muere, ahora estamos viviendo en la nueva tierra. De sábado en sábado vamos a seguir guardando la ley de Dios. ¿Qué pasará con los que no conocieron la ley de Dios? Porque la ley de Dios es el estatuto para juzgar, ¿no?, a todas sus criaturas de Dios. ¿Qué pasará con los que no conocieron? En Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Hay muchas personas que no saben, no entienden de la ley de Dios. Tampoco nadie les enseñó, ellos tampoco investigaron. Entonces ellos van a ser juzgados en base a lo que ellos entendían, ¿no? En base a sus tradiciones, ¿no? Vamos a decir, digamos, los hermanos, las personas antiguas, en realidad, entendían, ¿no? El Amazúa, Amayuya y Amaqueya, ¿no? Esos pueblos antiguos, estamos hablando, ¿no? De por esos sectores de América. Entonces, estos eran juzgados, ¿no? No mentirás, no seas flojo, no seas ladrón y no seas mentiroso, ¿no? Habían 3 puntos que ellos guardaban, ¿no? Esa era la forma para ver que él era un buen ciudadano, ¿no? Ellos no entienden de la ley de Dios, pero así por un entendimiento de generación en generación se han ido pasando que ellos esas cosas, hacer lo contrario que diga su cultura, entonces ya era para ellos una falta, ¿no? Eso en realidad era muerte, ¿no? Según las culturas que ellos tenían. No tenían ley, pero así, por disimuladamente, por tradición, ellos guardaban igual la ley, ¿no? Entonces, sin ley van a ser juzgados de acuerdo a su tradición, de acuerdo a ellos que pensaban con relación a la ley, ¿no? Una persona innatamente, muy en el fondo de su corazón, sabe qué es hacer bueno y qué es hacer lo malo. Entonces esas personas, entonces así van a ser juzgados según lo que ellos entendían, ¿no? Bien, entonces la ley es la ley de la libertad, da libertad para vivir en paz, ¿no? Dar la cara a la humanidad, con la sociedad, con la familia, cuando uno anda bien, entonces anda libre, ¿no? Puede andar libre en la calle, nadie le apunta con el dedo, no se anda escondiendo y todo lo demás, ¿no? Por eso se llama la ley de la libertad, dice, ¿no? Guardaré tu ley siempre, de siglo en siglo, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, lindos, ¿no? La persona que anda en libertad, ¿no? Bien. ¿Por qué debemos cumplir toda la ley? Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Entonces tenemos que guardar todos, ¿no? No podemos guardar, digamos, vamos a decir, vamos a guardar de los 10, 9. Justamente el sábado no me interesa el sábado. Pero acá dice, cualquiera ofendiere un punto será culpable de todos. ¿Por qué tanto recalcamos con el sábado? Porque el sábado es uno de los puntos más violados por toda la sociedad. Entonces, toda la sociedad aplasta el sábado, ¿no? Ahora, si los demás aplastarían los demás mandatos, igual hablaríamos de eso, ¿no? Entonces, por eso es importante guardar toda la ley. Hay más textos todavía. La base de la ley, dijimos que es el amor. El amor es la base fundamental para guardar la ley de Dios. Porque dice así, la vida eterna es la recompensa que será dada a todos los que obedecen los 2 grandes principios de la ley de Dios, el amor a Dios y al hombre. La obediencia a estos mandamientos es la única evidencia en el hombre de que posee un conocimiento genuino y salvador de Dios. El amor de Dios se demuestra por el amor a aquellos por quienes murió Cristo. Entonces, porque nosotros amamos a Dios, por eso es que guardamos la ley de Dios. No guardamos la ley de Dios para salvarnos. Guardamos la ley de Dios porque Dios ya nos ha perdonado. Ahora, como recompensa, tenemos que portarnos bien nada más. ¿Cómo solamente podemos guardar la ley de Dios? Es difícil, ¿no? Entonces dice, Romanos 8, del
3 al 4 y 7 y 8 dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su Hijo, dice, a semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecador, ordenó al pecado, dice, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros. Entonces, ¿cómo únicamente podemos ordenar si lo leemos todo? Solamente en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, vamos a poder cumplir. Si nos alejamos de Cristo, no vamos a poder. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces podemos cumplir la ley en Cristo. En nosotros mismos es imposible cumplir. Entonces tenemos que agarrarnos de Cristo para cumplir la ley de Dios. ¿Habrá fieles en el tiempo del fin? Sí, va a haber en este último tiempo que estamos viviendo. Dice el libro de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Interesante, ¿no? ¿Hay fieles? Sí hay fieles. Bien. ¿Durante qué tiempo estará vigente? Dijimos, para siempre, ¿no? Para siempre la ley. La ley de Dios fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra. Dios lo escribió, ¿no? Más antes estaba en la mente, pero después el hombre olvidó, ahora se lo escribió en tablas de piedra. Dios se lo escribió con su dedo, ¿no? Y ahora la ley de Dios fue desaparecida. Ahora, ¿dónde está la ley de Dios? Ahora está en la mente, ¿no? Igual en la mente ahí tiene que estar grabado. Eso es el corazón, ¿no? Después dice, de aquellos días, la ley grabaré, dice, en su mente y en su corazón, dice, ¿no? Ahora está en nuestro corazón. Bien, ahí está la ley de Dios, es eterna, dijimos, ahí están los 10 mandamientos. Ahora hay otra ley, la ley ceremonial. Vamos a pasar a este punto. Yo creo que tengo unos 10 minutos más. La ley ceremonial. Entonces Dios tuvo dos leyes, ¿no? Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios el sacrificio. Entonces, por la fe, Abel ofrecía sus sacrificios, ¿no? Por la cual alcanzó testimonios de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, ¿no? Y este Abel, entonces, ¿por qué ofrecía este sacrificio? La paga del pecado era muerte, ¿verdad? Entonces, por el pecado que la humanidad cometía, los primeros padres, Adán y Eva, han cometido pecado. Entonces, Adán ofreció el primer sacrificio del cordero. Este cordero significaba a Cristo. Entonces, este cordero ya significaba la ley ceremonial. Entonces, ¿cuándo fue instituido la ley ceremonial? Entonces fue dado inmediatamente después del pecado. La ley ceremonial no es nada más que el sustituto, ¿no? El sustituto por el pecado, ¿no? Ese cordero últimamente se convirtió en Cristo cuando Cristo vino, porque Juan el Bautista dijo, ¿no? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero era Cristo, porque le estaba señalando a Cristo. Cristo estaba yendo a bautizarse con Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Caín, entonces Abel fue el bueno, Caín daba frutas, no daba lo que Dios lo dijo, le dijo cordero, él quiso dar otra cosa, ¿no? Adán y todos los demás dieron, ¿no?, los sacrificios. La ley ceremonial entonces instituye inmediatamente que el hombre cae en pecado. La ley moral de los 10 mandamientos fue siempre eterna, eso no se cambia. Esto sí se cambia. ¿Hasta cuándo se cambia? Estas ceremonias, hasta cuando el verdadero cordero llegue a morir por los pecadores, en este caso el verdadero cordero es Cristo. Entonces acá Noé también, y edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocaustos al altar a esa, ¿no? Noé dando el sacrificio, ¿no? Levítico 1 del 1 al 2. Y llamó al Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrendas al Señor de animales, de ganado, vacuno y ovejas, dice, haréis vuestras ofrendas. Ahí está, ¿no? Está ordenando, ¿no? Podemos leer más, ¿no? Hay bastantes textos con relación
a que el pueblo debería ofrecer esos sacrificios. Entonces, todos los seres creados son pecadores. En aquel tiempo tenían que ofrecer esos sacrificios. Ahora ya vino Cristo, ya no es necesario ofrecer esos sacrificios. Entonces, la ley ceremonial, entonces ya ha terminado, ¿no? Colosenses 2:16. Por tanto, nadie juzgue o en comida, en bebida, o en días de fiestas, ¿no? Ahí están, ni en sábados. ¿Eso por qué? ¿Por qué se habla? Eso es porque legalmente nadie te puede juzgar por esas comidas, bebidas, sábados. Sábados, dice sábado. Sábados está hablando de esas fiestas. En el pueblo de Israel había 7 fiestas. Esas fiestas se llamaban sábados. No estamos hablando del sábado moral de los 10 mandamientos. Sábado quiere decir nada más reposo, quiere decir descanso. Entonces, estos sábados era descanso, era una fiesta convocada por el pueblo hebreo. Entonces, había 7 fiestas anuales. Ahí está, ¿no? A eso se refería estos sábados. Grandes, 3 fiestas grandes, entre esas grandes fiestas había 7 convocaciones específicas. Bien. Acá sigue diciendo, Hebreos 9, 10 y 12, sino en viandas y en bebidas y en diversiones, lavamientos y ordenanzas de las carnes impuras hasta el tiempo de la corrección. Mas Cristo, ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habrían de venir, por otro, más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó la mano, es a decir, de no esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez al santuario, diseñado para la redención. Entonces, hasta ahí, todas estas ceremonias, entonces, hasta que Cristo muera, entonces tenía que terminar, ¿no? Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con voz, dijo, ¿no? Dio voz, en tu nombre encomiendo mi espíritu, ¿no? Eso es lo que dijo más adelante, ¿no? Más adelante cuando él ya muere. Entonces, queridos hermanos, entonces hasta ahí todas estas fiestas en realidad ya han pasado, ¿no? Ahora vamos a hacer una comparación, la ley moral y la ley ceremonial. Bien. La ley moral, dijimos los 10 mandamientos, y la ley ceremonial son de las ceremonias. La ley moral fue eterna y la ley ceremonial fue instituida después de la muerte de Cristo. Bien. La ley moral fue dada por Dios. La ley ceremonial fue dada por Moisés. Claro, Dios le dicta para que haga estas ceremonias. Mira, la ley moral dice, Deuteronomio 4, del 12 al 13. Dice, y el Eterno os habló desde el fuego. Oáis el sonido de sus lámparas, oísteis su voz, pero ninguna figura viste. Y él os anunció con su pacto y os mandó cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el mismo Dios, ¿no? Pero acá dice Deuteronomio 44 y 45, la ley ceremonial dice, claro, fue escrito en un librito también, ¿no? Esta es la ley que Moisés promulgó a los israelitas. Estas son las normas, preceptos y mandamientos. Dice, esta es la ley de quién? Que Moisés promulgó. Aquí dice Moisés y acá dice Dios, ¿no? Entonces Dios escribió entonces estos 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Quién escribe? Moisés y Dios. Dios lo dicta, sí, pero Moisés lo escribe. Podemos leer más textos de eso, ¿no? Escrita por Dios. Hemos entendido, escrita por Moisés. Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes. ¿Quién escribió? Moisés, esta ley ceremonial. Y la ley moral fue escrita por Dios, ya lo hemos leído esa parte, ¿no? Escrita en tablas de piedra, la ley de los 10 mandamientos. Y la ley moral escrita en un libro, ¿no? Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro, ahí está, ¿no? En el libro, hasta concluirse. En un librito escribió, ¿no? Bien. Entonces lo puso, dice, en un libro. Esto hemos entendido, la ley moral en tablas de piedra y la ley ceremonial en un libro. ¿Dónde estaba colocada? Este estaba puesto en el arca y este estaba puesto al lado del arca, dice, ¿no? Tomad este libro de la ley y ponlo al lado del arca. ¿Se dan de cuenta, hermanos? La ley ceremonial. ¿Es llamada la ley de Dios?
es llamada la ley de Moisés. Dice lo siguiente, Hechos 15:5. Algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está, ¿no? La ley de Moisés, la ley ceremonial. Dice, dada después del pecado. Existía antes del pecado. La diferencia, después del pecado, antes del pecado. Entonces, ninguna cosa era perfecta de la ley ceremonial, pero la ley moral era siempre perfecta. La ley del Eterno es perfecta. Ahora, la ley moral, la ley ceremonial, diré, porque la ley nada, dice, perfeccionó. Por otro lado, fue introducida una esperanza mejor, dice, que nos acerca a Dios. Entonces, no era nada perfecta. Fue abolida, es eterna. Abolió en su carne la ley de los mandamientos y ordenanzas para crear en sí mismo a los dos nuevos hombres. Ahí está, ¿no? La ley dice, a ninguno juzga, es la norma de juicio. Esta ley no es de justicia, solamente son de ceremonias, ¿no? Son de fiestas. Es una ley de la libertad, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial es un yugo de esclavitud. Los dos son opuestos, ¿no? Porque dice, otra vez declaró que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir la ley. Eso es pura ordenanzas, ¿no? Que uno tenía que cumplir. Son diferentes las dos, la ceremonial y la moral. La moral, los 10 mandamientos, la ceremonial, todos son de puras fiestas, ¿no? Y a las fiestas se llamaban sábados, ¿no? Bien, ahí está, fue abolido en la cruz. Acá también podemos entender los sábados ceremoniales, primer sábado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Esos sábados se llamaban también días de fiestas, ¿no? En el cual que se convocaban. Sábado quiere decir solamente descanso, descansaban de hacer sus actividades y se sumaban a esa fiesta. Entonces, para nosotros el sábado, para la ley moral, es igual, es un día de fiesta que nos encontramos con nuestros hermanos, ¿no? Bien, hermanos, entonces este material les voy a compartir. Hasta ahí hemos podido repasar la ley de Dios, entonces la ley moral y la ley ceremonial. Bien, espero que a todos los hermanos les haya gustado. Bueno, vamos a hacer una oración ahí nomás. Y para la siguiente clase de mañana vamos a tratar de extender un poquito más el tiempo, queridos hermanos. Bien, vamos a invitar a algún hermano que pueda orar. Lisette, ¿te gustaría orar o algún otro hermano se brinda a orar, por favor? Para concluir. Bueno, parece que no hay nadie. Yo voy a orar, hermanos, ¿ya? Vamos a concluir. Querido Padre Celestial, que está en la altura de los cielos, te agradecemos por este estudio de esta noche. Padre, recibe esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces hemos concluido. Tengan todos una buena noche. Parece que el tiempo, estamos a 1 minuto de cerrar este grupo.